Pero cuando uno está allí devant una cámara parece que se posa más nervioso y dice, uy, no sé, bueno. Yo como de vez en cuando ya leo, bueno, de vez en cuando para las águedas, Aliva, sí. Heraldo. Quan quieran. Sí. Bueno, pues nada, ja t'estava explicant, tu no que Sí. t'acordaràs perquè impossible que t'acordes que puede ser mi nieto. Ah. Jo quan era xicota era malíssima i tremenda, tremenda. Ah, sí? Sí, muy, muy tremenda. Y tenía un yayo que era muy aficionado a hacer muchas cosas manuals y primero tenía navelletas, Sí. que sabe hacer las colmenas y el feba divinamente. Ah, que cebas miel. Feba la miel, feba Sí. las colmenas, feba los cuadros, después sacaba la miel, todo aquello. Y yo a veces que salía un ixamen, ¿sabes lo que es un ixamen? Cuando hay en una colmena dos reinas y la una Sí. se'n va con parte de las abelletas de la colmena. Ah, anda, no sabía, ¿no? Sí, y pican prou. Y yo, mi abuelo cuando salía un examen, Sí. encogeba la mitad, procuraba cogerla con unos aparatos que ellos tenían, Sí. y entonces las guardaban dentro de una cosa, como una especie de jaula, y entonces las metían en otra colmena vacía y así llenaban la colmena. Y yo era tan sumamente bruja que iba con una escoba Sí. y cuando salía al examen, que estaba a punto de salir para otro sitio, Sí. cogeba la escoba, les daba un buen escobazo y se había perdido el examen, se escapaban las abelletas. Ahí va. Sí. Entonces, ¿qué cebas? Pues no feban nada, que cogeba una buena rabieta y me gritaba abundante. Después también le gustaba mucho en el huerto fe injertos y con frutas y a ver lo que salía. Yo una vez hice un injerto, me parece que eran alberjes y malacatons. Y como yo me los comeba verdes, todo lo que trobava pel monte me lo comeba. Era igual que fuesen barzas, que fuesen moras, que fuesen girons, es igual, me lo comeba. Oh, pues sí que tenías fame. No tenía más, pero me gustaban. Y entonces va a guardar, escondidos así medio entre las hojas, va a guardar unos cuantos de aquella mezcla de injerto que había feito para ver lo que salían. Sí. Sobre todo le digo a mamá, mira que no se el coma la zagala, ¿eh? No, no se el comerá. Y yo, neva muchos, bueno, unos cuantos, Sí. y yo me los iba comiendo de uno en uno, pero va a llegar un día que ya solo neva uno, Ajá. y me el va a acabar también. Total, Sí. que se van a quedar sin saber a qué se salió de aquel injerto. Vaya. Y ya la última que te conto, en casa tenían una fábrica de gaseosas. Y entonces había unas botellas de gaseosa que se cerraban a presión, las posaban en tabais y tenían un pito de cristal que cerraba a presión, se llenaba la gaseosa y baixaba el pito y cerraba la botella. Y entonces las mocetas, bueno, y también los mocez, chugaban a los pitos. Y a me gustaba horrores chugar los pitos, pero en saeba poquísimo, poquísimo y fatal. Y me los compraba. Me daban 6 pitos un perro. Pero aquellos 6 pitos me duraban un Jesús, nada. Y entonces, cuando ya no tenía perro, ni tenía pitos, ni tenía nada, me iba a la fábrica de las gaseosas y rompeba las botellas para sacar los pitos de cristal. Ah, Como puedes comprender, las botellas aquellas valeban caras. claro. Y mi abuela alguna vez que otra Sí, sí. se le va a escapar la mano y me va a posar el culo tibio, ¿eh? Ah, pues era reciclabaz, ¿no? Que yo no se reciclaba, el cristal el tiraban y la botella se había perdido y se había que comprar otra. Y toticho son las aventuras que me pasaban a yo de chicota. Y eso de chugar a los pitos, ¿eso cómo se ceba? Hoy si chugaban los pitos, chugaban diferente los mocet de las mocetas. Las mocetas chugaban de una manera que hacían un dibujo en el suelo Sí. y allí se posaban los pitos. Y tirabas con un pito que era un poco más gordo y más bueno. Aquello se llamaba la tiradera. Y tú tirabas así con la mano, le dabas fuerza y se trataba de sacar los pitos de aquel dibujo que se había feito. Y bueno, así la que encogeba más pues era la que había ganado. Y los mocez feban un forado en el suelo que se llamaba el guá y lo Sí. que se trataba de posar el pitón dentro del forado. Era muy diferente. Tú ya no los conocí, ahora los No, no, críos no. chugan ¿cómo? A la Play y sí, a a todas las- esas historias. a las y a maquinetas las y- maquinetas y al sí, sí. ordenador. Sí. Yo sí que he chugado de crío, pero al escondite y cosetas de estas que... Bueno, al escondite también. Sí, o a la sueleta.
que le posaban chinchetas en una suela de, Ah, y eso jugaban y no, hemos antes jugaban també sí, al estribillo, que era per una cera, sí, que estaba pues como aquí, por ejemplo, ¿no? Y con una piedra, y solo con un peu, el otro Sí. levantado, ibas espientan la piedra aquella, que era una piedreta plana y esto, sí. para tirarlo, y después llegabas allí, dabas la vuelta y tornabas en atrás. Ah, Y entonces, y será el misterio, espienta la piedra, la piedra, la piedra, hasta que llegabas al otro lado. ah, Pero tot això que jugaz ara vosaltres ya, ni vosotros sabed Sí. jugar lo nuestro, ni entonces se jugaba lo que jugaz ahora. sí, es que una pena de que se esté perdiendo Se todos está esos perdiendo, juegos. pero Sí, hay sí. que seguir los tiempos y la Sí. modernidad, Sí. y no hay otra. ¿Y aquí se jugaba a la rana? ¿El juego ese No. de que tiraban monedas o aquí no? No, no. Aquí lo que feban una cosa muy curiosa para las fiestas del agosto. Sí. No lleva tanta historia como ahora, ni la disco móvil, ni todas esas cosas. Y entonces, pel maitino, feban los mozos, feban juegos así un poco brutos, pero entretenían a la chen. Y uno de ellos era arrodillados al suelo, posaban un melons deban de cada uno, deban un melón, Sí. y posaban una raya. Y lo que se trataba de a cabezazos, Sí. espienta el melón hasta que pasabas de la raya. Ahí va. Pues sí, no, no Y lo nada, había otro, sentido, ¿no? ¿no lo había sentido? No. Pues otro muy gracioso, feban la carrera de candils también. Ah, y sí que me ¿Has suena. sentido el de Y candils? se me suena, Pero sí. no lo habrás feito tú. No, yo no. Te n'habràs de vergüenza. Uy, yo un poco sí. El de candils era colgarse un candil encendido en la bragueta. Ah, Y entonces se tenía que ir caminando, pero así un poco espatarrao, ¿sabes? Sí, Y con miedo de que no se encendiese nada. sí, que no se ibais a ese Que no se me- calzoncillo, ¿no? Y que no se encendiese el pantalón. Y era un juego muy divertido que la Chen le hacía reír mucho. Y ya está, pues todas esas cosas te conto. Pues muy bien, ahora lo pasaría eso muy, muy bien, ¿no? Entonces, Bueno, no había otra cosa, se pasaba bien así. mm, Sí, a brincar, también a la cuerda, también se brincaba. sí, sí. Y las carpetas, también se jugaba las carpetas, pero era un juego de mocez. Se jugaba las carpetas y a las tabas. Y hoy yo no sé que las carpetas se Sí. feban con las cartas de la baraixa, Sí. pero se feban chiquininas, no sé cómo las doblaban, y eso feban los mocez. Y después las posaban así, y fenles una esto con la mano, las chiraban. Sí, Y que las chiraba más el que ganaba más de carpetas. sí. Y las tabas también no sé qué feban. Es que las tabas era Las tabas era con ese hueso, Y ¿no? ese hueso que sale en Sí. los tobillos de las unos aone, de las cravas y de los corderos. Sí, Sí. sí. ¿Y cómo se jugaba? Como... No sé cómo se jugaba y porque era de mocez iso. Sé que las bulliban para hacerlas bien limpias Sí. y bueno, no sé cómo jugaban porque nada juegos de mocetas y juegos de mocez. Ah, Sí, los mocez también jugaban a la lata, que me parece que feban como una redonda en el suelo, un dibujo así redondo, ujú. y con una lata le daban así 3 trompazos y la tiraban, y entonces mientras los demás se escondeban. Y se trataba del que había cogido aquella lata y los a buscar para esconderlos, para que estaban escondidos para cogerlos. Mm. Y aquí se jugaba a churro. A churro media Sí, manga, manga sí, entera. pero no mucho, no. Ah, No, no. Y los mozos más grandes jugaban mucho al trinquete. El trinquete era El trinquete, en fons, es lo que está debaix de casa al cura, sí. y esa pared tan recta de casa Teresa. Ah, sí, sí. Sí, y así jugaban los mocez a pilota, pero a mano, Ah, vale, ¿sabes? sí, sí, sí. A pilota a la mano, pero fuerte, ¿eh? Sí, y yo eso todos los he domingos. jugado, pero que me ceba mal, Claro que uy. fa mal. Se jugaba después de salir de misa, pues Sí. un rato antes de ir a comer, jugaban hasta al trinquete y duro, y nada que se van jugar mucho, la feban llega muy alta. Sí. Jo. Y ya está. Totiso me parece que era todos los estos que nada. Baile para las fiestas y cine, y me parece que ya se ha acabado toda la diversión, chique. Ah, hombre, estaba El que bien, tenía sí. novio o tenía novia, pues se paraban pelos rincones un poco más oscuros, y cada pareja tenía su sitio, ¿sabes? Sí. Era una pareja que se pasaba debaix del jazmín, otros debaix de una figuereta, porque estaban las calles prou oscuras y así no los veían mucho. Ah. ¿Y usted cortejaba así mucho cuando era joven? Yo mucho,
Yo a los 14 años ya tenía novio. Ya. Sí, sí. Pero mucho no, ¿eh? Que solo uno y mi marido después, ya está. Pero yo me vaig joveneta de Font Sí. y después ya va a cambiar la vida completamente y va a ser una salida de Font muy amarga, porque Que no te quedas... no me quería ahí, no. Va a ser circunstancias de la familia, pero va a ser una salida muy amarga, que entonces para llegar desde aquí a Barcelona era todo el día en el tren, pero me van faltar horas para todas las lágrimas que llevaba yo encima. Ah, Sí, me va a costar que mucho, creo que mucho. vas piorar mucho. Mucho a piorar, sí. Pero ya está, después todo va y ven, me va a casar allí. Ahora ya has Y pues ya tornado. está, y ahora como me gusta tanto, pues torno a Font y aquí tan feliz, esperan que pase la vida. ¿Y ha cambiado mucho en estos años, desde que vivías aquí hasta ahora que has tornado? Hombre, sí, o sea, que ha cambiado Font, sí. Sí. Y no sé qué dite, me gusta, claro, la gente vive ahora de otra manera, pero yo también me gustaba aquella manera de vivir. No sé, era muy diferente, pero yo era muy feliz. Bueno, quizá era porque era de la casa que era. Yo quise, no, es que yo no lo va a tener. En casa mía, después de la guerra, no había juguetes y tenía bicicleta muy chicota. Y yo va a ser siempre un crío muy feliz. Sí. Que va a ser de casa buena. Era de casa buena, sí. Era de casa buena. Sí. Pues yo me acuerdo de la casa mía, en Casa Ricol, pues lo que jugaban, pues eso, con latas, y eso, Sí. con lo que podían, no sé. No, yo ya tenía bicicleta cuando era muy chicota y tenía unas moñas muy majas que no tenían todos. Y sí, después van a pasar muchas épocas muy malas, pero bueno, todos ahí pasan y entaban siempre. Y está siempre con buen humor, porque Claro, si no, él tiene uno crudo. Claro que sí, sí, sí. Si no lo veis todo medio vaso Y soy- lleno, Y eso es mal importante, rey. con lo poco que se tenga, pero menos sé feliz, ¿no? Que se sea feliz con lo que... Dice que para ser feliz no hay que tener mucho, no hay que conformarse con lo que uno tiene. Y así está el misterio de la vida feliz. Pues muy bien. Lo de los bozudos. Es que no me lo sé mucho muy bien, ¿eh? Contalo como sepas. Porque, porque yo no sé. Bueno, te voy a contar una anécdota que dicen que dastimos viene a los de Font, que nos llamen los bozudos. El embote se llama, no me salía la palabra. El embote, sí. Aquí se llama embote al mote. Bueno, y nos llaman bozudos porque dice que no estaban de acuerdo los de Font y los de Azanui, Anne llegaba a la linde de un pueblo y de otro. Y entonces van a decidir que saldrían San Sebastián, que es el patrón de Azanui, y San Blas, que el de Font, saldrían los dos a la misma hora, cada uno del pueblo o del lugar, y allá se encontrasen, pues tratarían de en una roca gorda a ver quién posaba más afunida la navalla que llevasen. Entonces va ahí el de Azanui y plaf, hasta toda la navalla clavada en la roca. Y el de Font, pues a lo mejor tenía menos fuerza o no lo va a hacer tan bien y se le va a quedar casi sin clavar. Y va a decir, me cago en la mar, ya se me ha bozado. Y de aquí viene lo de bozudo. Lo de bozudos. Sí, porque yo siempre había sentido que mordiban lo de bozudo. Pues de aquí dicen que vienen los de bozudos. Ah, Y ya está. Sí, pues bien. Así que ya te he contado unas cuantas cosas, para que tú las puedas contar cuando seas viejo como yo, que le contes a tus nietos. Claro, porque si estas cosas Y a no se los que van vienen contando, detrás, porque si no se conta, todo esto se pierde. Sí, se va a Y perder así. Y es una pena tremenda, porque esto es una cultura que no se tendría que perder nunca. Sí. Y una de las cosas que me da muchísima rabia en Font Sí. es que nos parezca que fiero la forma de hablar, que sea ordinaria y que sea de no sé qué, y hablen de esa manera que parece que monten vergüenza. Sí, porque yo me acuerdo de, pues eso, de cosetas que me contaba la mía yaya, que ya va a morir, el mío tío abuelo, más que contaba cosas pues que a yo me fue mucha gracia, porque nos digan que una vez va a entrar al bar un home, ¿no? Y venía pues con todo el morro un tau de amarillo, ¿no? Y entonces el home, bueno, otro home que había en el bar, le va a decir, dice, a que te adivino lo que has comido. Sí, a que te adivino lo que has almorzado. Y el otro dice, a ver, ¿el qué? Y dice, huevo frito. Y el otro se va a tocar así la cara y dice, no, que es que anoche va a cenar carbaza. Va, pues
Pues, Creo que se llevaban poco. Ara m'acordo d'una cosa que també, quan era molt xicota, si mamà tenia aquí algun sitio o algo y me tenía que deixar en algún sitio, tenían una vecina que tenían mucha confianza y quería que me estase allí un rato mientras ella estaba fuera. Y me diva, ¿ves a casa de la señora María Benito, que era la vecina? Y dile, me ha dicho mamá que me dé las entretenideras. Ah, vale, siéntate aquí un rato, hija mía, que ahora te las busco. Y las entretenideras era que me entretenís allí un rato. Ah. Y la otra no sabía y me sentaba allí un rato hasta que tornaba mamá. Y eso era que me dase las entretenideras. Ah. Claro, sí, la Mira, autora no lo sabía. de Casa Cosín. Un vine de antes de la Guerra de la Independencia. Ah, Uf, bueno. Dios. Próbalo. Sí, el tastarén, sí. Hombre, Au. ¿has sentido lo de las entretenideras? No, estaba así dentro. Cuando mamá se tenía aquí a algún sitio a comprar algo, tenían una vecina. ¿Tú conoces a Paco Gabaldá? Sí. Sí. Su abuela. Era vecina nuestra. Toma. Ah, gracias. Y mamá me diva, ¿ves? Dile a la señora María Benito que te dé las entretenideras. Uy. Y entonces llegaba allí y decía, Hombre, señora María, pero- me ha dicho mamá que me dé las entretenideras. Ah, bueno, siéntate aquí un rato, hija mía, que ahora te las buscaré. Las entretenideras era que me entretenís un rato allí. Eso está bien. Bueno, pues por vosotros y por anfitriona, ¿eh? Per todos, Paquita. Per todos, Paquita. Si quieres venir. Venga, No. Per vosaltres per també. vosotros también, ¿eh? Pues está muy bueno. Muy bueno, muy Está bueno. muy bueno. Escolta que havia de un taco, jodo. Bueno, Llegaré, ya llegaré a cortaré. casa yo. Y yo ya el cortaré si Oh, sí, que está grabando y no lo digas eso, ¿eh? No, y sol cortas, ¿eh? Por Dios. Quería- Ja, bueno, anava fèiem baile i un mozo veia sacar una moceta a bailar i li va dir, ¿qué bailas? Uy, no. ¿Per qué? No. Pues mujer, baila un baile con yo. No, que no quiero bailar. Pero dime por qué. Oye, es que soy muy tímida. ¿Que es tímida? Dice, puf, más que la hostia.